Bueno, pero muy buenos días. Estamos aquí en un populoso sector de nuestra ciudad de Barranquilla, donde tenemos la grata sorpresa en este momento de tener una de las artistas que ha llevado el folclore con pasión y con amor. Una mujer que con su voz ha llenado escenarios y donde su solo nombre es marca registrada de nuestro Caribe colombiano. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de la maestra Lina Babilonia. Bienvenida, maestra. Gracias, mi Chechi. Bueno, yo a veces cuando me dicen maestra, yo digo, bueno, será, como me decía mi profe Martín Orozco, maestra de pueblo. Ajá. Y que esas maestras de pueblo, ¿verdad? Que tenemos siempre que enaltecerlas también porque, bueno, ellas hacen parte de nuestra vida, ellas han sido parte de de todo este trasegar de la vida. Inspiradoras, de verdad. Y bueno, yo soy de esas maestras que creo que todavía no dejamos de seguir inspirando a nuestros estudiantes. Además, déjenme decirles, señores, una mujer que viene de un territorio maravilloso como lo es Bolívar, un territorio ancestral, que el río ha sido determinante también en su vida y queremos entonces comenzar de adelante para atrás o de atrás para adelante. Bueno, como lo quieran ustedes pensar. Cuéntanos esos inicios de tu vida y de tu infancia en tu territorio. Bueno, mi tierra María la Baja Bolívar. Nada más, señores. Con un orgullo, pero también un orgullo de estar aquí en Barranquilla, que ha sido esa ciudad también que me ha acogido desde mis inicios, desde que llegué de mi territorio. Bueno, mi territorio, tierra caliente. Absolutamente. Con un brazo del río Magdalena que pasa, del canal del Dique. Total. Que pasa por mi tierra. Y que es tierra de cultivadores, tierra agrícola, pesquera y ganadera también, podríamos decir, porque bueno, también, o sea, muchos terratenientes con ganado y todo lo demás. Pero una tierra muy rica en todos sus nutrientes, todo. Y creo que por ser tan rica en nutrientes, es lo que a nosotros nos ha como dado esa fuerza y esos nutrientes que también hemos absorbido de la tierra. Mis inicios, bueno, una niñez bastante dura, porque mi papá era fuerte, pero también creo que esa fortaleza que tenía mi padre me enseñó lo que soy hoy, ¿verdad? Y lo que me enseñó también mi abuela, porque mi abuela, mi hogar fue un hogar de matriarcado. Mi abuela era el centro de... La matrona. Sí, el centro de mi vida, el centro de mi familia, y lo que decía ella, eso era. Eso iba. Sí. Entonces, me enseñó a ser fuerte, me enseñó a ser una mujer pujante y echada hacia adelante. Y resiliente. Resiliente también, claro que sí, porque bueno, esta vida no ha sido tan fácil para Lina Babilonia. Ha luchado contra todo, contra el bullying, contra todo. Pero aquí está Lina, fuerte cada día más, humilde, como somos los de mi tierra. Y yo creo que más que todo eso, me ha enseñado a hacer todo eso. Mi territorio es un territorio hermoso, lleno de muchas vicisitudes, pero también de florecer nuevamente. De remar río arriba. Sí, de remar río arriba. Y yo creo que eso es lo que he aprendido. Eso es lo que he aprendido y eso es lo que he absorbido de la tierra de mi territorio, María la Baja Bolívar.
María la Baja es un territorio donde ha acunado muchos artistas y ha sido precursor, diría yo, de todo este territorio, de todo este folclore, de toda esta Claro. cultura. Nosotros, a lo largo de todos estos años de revivir o de reencontrarnos con nuestras raíces, ha sido un territorio obligado para inspirador, ha sido muy inspirador. Sí. ¿Cómo llega Lina Babilonia a la música? Bueno, Lina Babilonia, ¿cómo llega a la música? Bueno, en el colegio donde estudié, el colegio Rafael Uribe Uribe. Saludos a la gente sí, del colegio Rafael Uribe Uribe. Y bueno, en su tiempo, en mi primaria, en el colegio amarillo, y hoy estamos en una casa amarilla. Maravillosa. Todo me evoca, Sí. todo evoca mi tiempo. Allí fueron mis primeros inicios, en ese colegio, en el colegio de la primaria. Mis profesoras, bueno, pero antes de llegar hasta el colegio, mi mundo musical empezó en mi casa. Ok. Desde muy pequeñita. Mi abuela, yo decía que era mi primera fan. Yo era su ídolo y yo era su artista favorita. Venga, Lina, venga y cante. Sí. Venga y cante. Sí, Chechi, ¿sabes que sí? Me acuerdo, mi casa era amarilla también y había un patio muy, muy grande, enorme. Y en la parte de atrás de ese patio había un kiosco, un bohío de palma. Y ahí era donde sucedían todo. Mi abuela se sentaba en un mecedor muy temprano, cogía su Biblia, se ponía a orar. Y luego, cuando ya eso sucedía, nosotros encendíamos el equipo de sonido. Y yo me acuerdo que Chechi, antes, cuando estaba haciendo mis oficios, empezaba a cantar. Prendía mi equipo de sonido y empezaba a cantar. Música de Rocío Dúrcal, de Ana Gabriel, porque siempre me gustó la balada. Y era como ese ritmo o ese género musical que a mí me transportaba, me daba ilusiones, me hacía soñar. Excelente. Y me hacía soñar siempre al lado de ella. O sea, que fue determinante en tu vida. Sí, mi abuela fue determinante. Fue como ese otro corazón que yo tenía allí latiendo siempre por mí y por querer que fuera hoy lo que hoy soy, gracias a Dios y a mi abuela. Ella decía, no te escucho, y yo barriendo, y le subía más al equipo, y ella siempre quería escuchar lo que yo estaba cantando. Es decir, fue tu primer maestra. Fue mi primera maestra. Claro. A pesar de que mi abuela no cantaba, fíjate, mi abuela no cantaba, mi abuela no tenía el don del canto, pero sí le gustaba escuchar. Y le gustaba escuchar a su nieta Lina. Oh, o sea que te puso el ojo, el ojo. Y ella, Chechi, fue la primera que me dijo, ok, Lina, ¿tú te quieres ir a estudiar? Te vas a estudiar. Por encima de mi padre. De tu padre, que también tuvimos la oportunidad de hablarlo en algún momento con una entrevista con La Lira. Sí. Recuerdo muy bien que nos contabas en ese momento el hecho de cómo tu padre había sido una talanquera difícil de cambiar, porque es que era otra época. Sí, Lina. Era otra época, Chechi. Y bueno, de estos hombres que eran machistas, o no que eran, que son machistas. Que son machistas. Y bueno, después de eso ya pasé al colegio. En el colegio de primaria, bueno, en el colegio de primaria yo era la cantante favorita y oficial de todos los eventos del colegio. Luego pasé al colegio Rafael Uribe Uribe y también lo mismo. Cuando terminó el colegio Rafael Uribe Uribe, bueno, yo tenía mi padrino me decía,
¿tú te quieres ir a estudiar música, Lina? Yo le dije, sí, mi padrino, yo me quiero ir a estudiar música, mi abuela me va a dar la posibilidad. Y entonces yo tenía una profesora en el colegio que se llamaba Marta Herrera, de Cartagena, y ella le gustaba todo lo que yo hacía danza, música, siempre como que tuve Dentro de todas las manifestaciones del arte. Exacto. Genial. Tuve las artes siempre dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, en mi sangre y en todo mi ser. Entonces ella me decía, ¿por qué no te vas para Tunja? Que allá está el conservatorio de Tunja. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a hablar con mi abuela. Recuerda que mi abuela era como el centro de mi vida. Y no, y cuando ella dijo, la determinante. Sí. Para claro, toda decisión. Sí, porque también era la que aportaba. Ajá. Era la del billetico. Eso había que tenerla contenta. Entonces, todos mis conciertos eran para ella. Qué bonito. Entonces fue cuando ella dijo, no, te vas para Barranquilla a estudiar música, porque allá está cerca. Tú vienes y vas y podemos verte, en cambio Tunja está muy lejos y bueno, dijo una gran cantidad de cosas negativas, pero bueno, aceptamos convenirnos para Barranquilla, empecé en Bellas Artes y bueno, desde entonces esta es la Lina Babilonia. Y tu encuentro en Bellas Artes, porque tuvo que haber sido también fuerte el hecho de llegar a un, digamos, un sitio donde cambió todo el concepto de lo que tú traías de María la Baja. El conservatorio de Barranquilla, Bellas Artes, todo estaba ligado, era a, bueno, a la música europea, todo esto, a la música culta. Y empecé, fíjate, Chechi, que gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque bueno, él fue el que me dio el don, claro. Y cuando yo llego a Bellas Artes, encontré otro panorama diferente, muy diferente al pueblo, pasar a una ciudad muy grande, donde no sabía si de pronto yo me iba a adaptar. A encajar, y eso. Si iba a encajar, siempre por el hecho de que yo era negra, de que venías de la provincia. De que venías de allá y venías de muy lejos, María la Baja, queda prácticamente, bueno, sentíamos que era muy lejos en ese entonces, hasta acá, hasta Barranquilla. Pero fíjate tú que Dios pone siempre sus ángeles en el camino y Él hizo todo para que todo se diera, porque yo llegué ya ya habían pasado las inscripciones, ya había pasado todo, Jackie, ay Dios mío, y tú por qué quedé afuera. Yo lloraba, sabes que sí, yo lloraba, yo soy muy llorona, y yo lloraba porque decía, esto es lo que yo quiero. Este es mi sueño. Este es mi sueño, quiero hacer mi sueño realidad, quiero estar en este sueño, quiero vivir, respirar este sueño. Entonces, afortunadamente había una secretaria en ese momento ahí y yo llorando le dije, yo vengo de María la Baja, tú sabes, y conté mi historia, de dónde venía y lo que quería hacer, y ella me dijo, vamos a hablar con el decano. En ese momento el decano era creo que el hermano de Carlos Franco. Y afortunadamente, fíjate tú, luces, la luz divina de Dios. Me dijo, todavía hay tiempo. Vamos, ahí quedaron unos y vamos a completar el cupo. Tú vienes ahí de la lucecita de la esperanza. Sí, Dios mío. Hice el examen y afortunadamente fui una de esas escogidas para hacer mi licenciatura en educación musical. Empecé con el básico y bueno, encontré compañeros, amigos que fueron aliados. Más que amigos, eran casi hermanos. Claro. Entonces, Bellas Artes me recibió con los brazos abiertos, de verdad. Y Barranquilla también. O sea, todo eso negativo que de pronto en algún momento se me pasó por mi vida, fue cambiando y se fue convirtiendo en una luz muy grande para mí, para mi vida, como músico, como artista. Y bueno, hoy en día yo digo, bueno, yo soy ya
una hija adoptiva de Barranquilla. Absolutamente, además que la sentimos como nuestra, porque Lina ha sido una mujer que ha defendido con todo el cariño las banderas de la música tradicional. Una mujer que que ha llenado los corazones, y me consta, de muchas alegrías y de muchas satisfacciones. Pasó todo este tema de navegar río arriba, como se llama nuestro programa, alrededor de muchas, se te abrió el espectro, mejor dicho, Sí. dentro de un mundo distinto al que venías. ¿Y cómo fue ese proceso avanzando en tus estudios? Bueno, Chechi, como te estaba comentando ahorita, Bellas Artes me abrió muchas puertas. Dentro de mis estudios, yo no sabía si yo iba a pasar a licenciatura porque, bueno, en ese momento las pruebas del IFE habían quedado por el suelo. Wow. Y yo decía, Dios mío, se va a acabar mi sueño. Y de pronto salió una resolución que para música no se necesitaba un puntaje tan exagerado. Ay, Dios mío. Pero esa luz la has tenido desde siempre. Sí. Luego, bueno, vino ese momento de que, tú sabes, yo salgo de María la Baja, Ajá. donde mi mundo Era y pequeñito. sí, y también todo era restringido, yo no salía casi. Y entonces conozco aquí, salgo embarazada. Fue otro momento bastante duro, no por mi hijo, porque yo adoro a mi hijo y lo quiero, y estoy orgullosa de haber sido madre y de tenerlo y ahora de ser abuela. Oh, ahorita hablamos de eso. Entonces, tuve a mi hijo y me tuve que retirar un año Wow. de Bellas Artes. Pero quedaste con la permanencia viviendo Pero acá. quedé con la... Exacto. Ok. Y también en Bellas Artes, me dejaron mi cupo allí. Cuando regresé, bueno, que parte de esto también tuvo mucho que ver con mi padrino, que ahorita hablamos, y él también fue como ese que impulsó mi carrera dentro de todo este mundo. Mi padre no, mi padre ni fu ni fa. O sea, no creía en la cosa. No. El tipo estaba pendiente por un huequito para ver cómo iba la cosa. Sí, no, y él no se daba como por entendido de nada. Mi padre era una persona así. Mi abuela dijo blanco, era blanco ya. Y si lo dijo ella y listo. Está bien dicho. Exacto. Entonces, luego vuelvo a regresar con la ayuda de mi padrino, porque entonces ya mi abuela ahí sí me cortó todo. Mi abuela dijo, no señor, yo no ayudo más, porque realmente ella era la que me ayudaba. Entonces mi padrino dijo, bueno, ¿te acuerdas de aquellas épocas en las que daban como becas y todo esto? Y bueno, el primo de mi padrino era en ese momento el alcalde de María la Baja. Y me dieron una beca. Y esa beca me ayudó a poder estar aquí, pagar mi estadía y todo esto. Entonces, también tenía una gran compañera que para mí son como mis hermanos, que me ha dado la vida, que me ha dado la música. Y ella me dijo, bueno, te vas para mi casa. Me acuerdo que eran 100,000 pesos, cheche. Con esos 100,000 pesos, yo le daba 50 a la familia donde estaba y yo me quedaba y allá dejaba los otros 50 porque estaba mi hijo en ese momento. Entonces, con eso, como te compartíamos los... Exacto. Me iba a pie, me venía a pie, me iba a pie, me venía a pie. Seguimos remando arriba. Exacto, sí. Tenía para la comida porque, bueno, como yo pagaba esos 50,000 pesos, estaba segura por lo menos eso. Estaba segura la comida, pero ya sabía que no tenía para comerme algo que yo viera así y que dijera, yo quiero comerme eso. Entonces, esa parte también fue un poco dura, pero bueno, todo esto me fortalecía cada día más. Luego, bueno, ya me tuve que ir de allá y la cosa, bueno, se puso un poco también tensa porque vivía en una parte sola con compañeros, tú sabes, en este momento cuando lo de por cupos y no sé qué, pagaba lo mismo con esos 50 y los otros 50 se quedaban en mi casa para ayudar a mi madre.
Y bueno, habían días en que no tenía para comer. Wow. Y la preocupación de tu hijo también, Lina. Fue duro, era una parte dura, pero así como te digo, siempre había una luz en el túnel. La señora cuando veía que yo no salía, decía, hoy no he visto a Lina. ¿Dónde está Lina? Yo no sé si Lina ha comido o no ha comido. Wow. Entonces me sacaba un platico y comía con ellos. Pero todas esas historias nos fortalecen, porque creo que, Sí, que lo recuerdas hoy, yo creería que con nostalgia más que con dolor. sí, sí, con nostalgia, de verdad, porque fueron momentos difíciles, pero momentos difíciles, así como tú dices y como siempre hemos dicho, que nos fortalecen y nos dice y nos hacen como no voy a desfallecer.